Hola a todos. ¿Alguna vez has querido regresar en el tiempo? No al siglo XX ni al siglo XV, ni siquiera al antiguo Egipto, sino a la Tierra, antes de la llegada de los humanos. Bueno, hoy te invitamos a devolvernos millones de años en el pasado, a un mundo donde no había humanos, ni ninguna de las cosas que hoy nos parecen normales. Es un viaje al mundo de los animales prehistóricos, enormes monstruos, que pueden causarte pesadillas, criaturas que aterrorizaron a todo el planeta. En este video te presentamos a los animales gigantes que aterrorizó al mundo entero. Número 1. Titanoboa. Hace unos 58 millones de años apareció un verdadero monstruo en América del Sur. Una serpiente de 13 metros de largo, y más de 1 tonelada de peso. Este reptil gigante, la Titanoboa, podía tragarse a un cocodrilo entero, algo que ciertamente no era del gusto del cocodrilo. Como muchas de las serpientes modernas, la Titanoboa no usaba el veneno, sino que simplemente estrangulaba a la víctima, sin darle oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones modernas, esta Titanoboa gigante comía principalmente pescado. Así que los cocodrilos podían respirar tranquilos. Se cree que la Titanoboa superaba en tamaño a sus congéneres modernos. Algunos científicos creen que después de la extinción de los dinosaurios, la Titanoboa fue durante mucho tiempo el depredador más grande de la Tierra. Además, es considerada la serpiente más grande que haya vivido en el planeta. Número 2. Pulmonoscorpius. Lo más probable es que si no eres un fanático de los platos y las mascotas exóticas, tu respuesta sea negativa. Ahora imagina el mismo escorpión, con patas, garras y un aguijón venenoso, pero de 70 centímetros de largo. No es una idea muy agradable, ¿verdad? Se cree que este monstruo vivió en la era paleozoica, y sus fósiles han sido encontrados en la actual Gran Bretaña. Afortunadamente será muy difícil que vuelvan a caminar sobre la Tierra. Número 3. Los varanos. Son criaturas bastante aterradoras. Son como dragones de 3 metros de largo, sin alas, milagrosamente conservados, espeluznantes e impredecibles. Eso es porque no conoces a este lagarto gigante que vivió en el sur de Australia durante el Pleistoceno. La falta de esqueletos petrificados completos o casi completos dificulta la determinación del tamaño exacto de este lagarto gigante, pero los científicos sugieren que podía llegar a medir hasta 5 metros de largo y pesar más de 500 kilos. El gigante animal se habría alimentado principalmente de criaturas grandes y medianas, incluyendo otros reptiles y pequeños mamíferos como aves, huevos y polluelos, que, como si el tamaño no fuera suficiente, probablemente poseía glándulas venenosas dentro de sus mandíbulas para inmovilizar a sus víctimas. Número 4. Los cocodrilos son los reptiles más antiguos del planeta. Su capacidad única de adaptación les ha permitido sobrevivir a los desastres globales y llegar hasta el día de hoy. Por supuesto, han cambiado en el camino, porque en la antigüedad eran criaturas mucho más grandes. Uno de los mejores ejemplos es el Deinosuchus, una especie de cocodrilo extinto que vivió entre 82 y 73 millones de años atrás, a finales del período Cretáceo. A pesar de que el de Deinosuchus era mucho más grande que cualquier cocodrilo o caimán moderno, su longitud total era de 11 metros. Se parecía bastante a sus descendientes. Tenía dientes grandes y fuertes, y su espalda estaba cubierta de gruesos escudos óseos semiesféricos. Un estudio demostró que el Deinosuchus vivía hasta 50 años, creciendo al mismo ritmo que los cocodrilos modernos, pero manteniendo este crecimiento por mucho más tiempo. En otras palabras, su crecimiento no se detenía después de cierta edad, sino que seguía creciendo. La forma en que el Deinosuchus cazaba también era similar. Nadando tranquilamente en aguas poco profundas, se aferraba a la víctima con sus mandíbulas y la arrastraba hasta el fondo. Más tarde, durante el proceso de evolución, los cocodrilos fueron disminuyendo de tamaño gradualmente, afortunadamente para nosotros los humanos. Número 5. Smilodon.
Tal vez esta palabra no te diga nada, y pienses que se trata de un extraño término, que solo los científicos usan, pero ¿qué sabes del tigre de dientes de sable? Seguramente lo conoce todo el mundo, ha escuchado este nombre aunque se considera incorrecto. El nombre correcto para este animal es Smilodon. Este formidable depredador vivió en las Américas durante el Pleistoceno, es decir desde hace 10.000 años. En general el Smilodon tenía una complexión más firme que cualquier otro felino, tenía extremidades delanteras bien desarrolladas, así como colmillos superiores, excepcionalmente largos. La abertura de sus mandíbulas era más grande que la de los gatos modernos, y sus colmillos superiores eran delgados y quebradizos, adaptados para cazar de manera precisa. Estamos seguros de que no era buena idea jugar con este gatito. Durante mucho tiempo los científicos creían que el Smilodon cazaban grandes mamíferos como bisontes y caballos, pero estudios recientes han demostrado lo contrario. Las presas más frecuentes de estos felinos prehistóricos eran los tapires, los ciervos y otros habitantes del bosque. Número 6. El Quetzalcóatl. Vivían un monstruo gigante, conocido como Quetzalcóatl. Se le considera con razón una de las mayores criaturas voladoras que se conocen hoy en día en 4 patas. Tenía la misma altura que una jirafa, y la envergadura de sus alas alcanzaba los 10,5 metros. Algunos paleontólogos incluso creen que era aún más grande, y que podría haber alcanzado hasta 15 metros. Solo imagina su tamaño. Como ves, esta gigantesca ave antigua no solo podía volar, sino que también se desplazaba en 4 extremidades, de ser necesario. Según algunos científicos, es difícil estimar el peso de esta enorme criatura. Ninguna de las especies existentes tiene un tamaño o una estructura corporal similar. Por cierto, Quetzalcóatl fue nombrado en honor a la deidad azteca, y el inusual nombre le sienta muy bien. Significa serpiente emplumada. Número 7. Megalodonte. Por supuesto no podíamos dejar de hablar de este monstruo prehistórico. El megalodonte es un tiburón extinto, que vivió en la Tierra entre 26 y 3,6 millones de años atrás. Es difícil establecer la información exacta, porque lo único que tienen los científicos a su disposición son los dientes del animal, pero la tecnología moderna permite, incluso con la ayuda de poca información, recrear la apariencia y el comportamiento aproximado de estas criaturas antiguas. La longitud de su cuerpo según los paleontólogos era de 13 a 18 metros. A modo de comparación, la longitud de un tiburón blanco es de unos 5 metros. Estas grandes criaturas debían buscar comida todo el tiempo, algo que no es tan fácil. ¿Cómo puedes pensar? Los animales terrestres más grandes, por ejemplo, son herbívoros. Si eres un depredador tan grande, debes cazar casi continuamente. Lo más probable es que los megalodontes vivían en zonas costeras de hasta 200 metros de profundidad. Número 8. Cameroceras. ¿Qué te imaginas cuando alguien te habla de cefalópodos? Probablemente un pulpo, un molusco o alguna clase de calamar. De cualquier manera, incluso los especímenes más grandes no son tan aterradores, excepto por el mítico kraken, por supuesto, pero hace tiempo existían enormes moluscos en la Tierra. Te presentamos el Cameroceras, una especie de cefalópodos gigante. Vivieron en la Tierra hace unos 450 millones de años. En un momento dado se creía que las conchas de los cameroceras tenían una longitud de 9 a 10 metros, es decir, junto con los tentáculos. Este marisco tenía que tener 11 metros de largo, más que los famosos autobuses de Londres. Sin embargo, más tarde los científicos analizaron sus datos y concluyeron que era demasiado para una criatura antigua, y redujeron su posible tamaño a 6 metros, pero no importa cuán precisa sea la estimación, esta almeja cefalópoda gigante es considerada uno de los mayores moluscos paleozoicos conocidos. La cabeza del animal era un tejido muscular blando, situado sobre la entrada de la concha, mientras que el manto estaba protegido dentro de la concha.
Bienvenidos al canal Ayun Sharma. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro, la fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.